Buenos días. Buenos días. Qué bueno es que podamos alabar al Señor, ¿verdad? Hemos tenido un tiempo precioso en su presencia y creo que eso ayuda a que nuestro corazón se prepare para poder recibir palabra de Dios en esta mañana. Amén. Amén. Así que el domingo pasado estuvimos compartiendo esta historia de Daniel y de sus amigos y de esta confrontación que ellos tuvieron que vivir, esta determinación en su corazón si iban a adorar a esta imagen que había levantado Nabucodonosor o estaban dispuestos a morir en el horno de fuego que Nabucodonosor había preparado. Y la respuesta de ellos fue contundente. Sepa, oh rey Nabucodonosor, que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si así no lo hiciere, o sea, eso quería decir, si nos chamuscamos en el horno, con todo no adoraremos la imagen que tú has levantado. Pero esta declaración, ¿no? Esta confianza en estos hombres de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en medio de una necesidad, en medio de una crisis, en medio de un problema y buscamos un milagro, buscamos un obrar sobrenatural de Dios, porque yo no sé si nos dimos cuenta de que lo que ocurrió en aquel momento fue un hecho sobrenatural. No es normal que alguien que lo pone en un horno que está ardiendo, ¿alguna vez vieron un pollo ahí bailando en el horno? No, lo ponen en el horno y se cocina ahí. No es normal que alguien que meten vivo en un horno estén danzando y que no salgan ni siquiera con olor a humo. El otro día hice una barbacoa y tenía un olor a humo impresionante y ni siquiera me habían puesto arriba de la parrilla. Imagínate estos que estaban ahí. Fue un hecho sobrenatural. Nosotros muchas veces necesitamos que Dios haga algo sobrenatural en nuestra vida. ¿Amén? ¿O solamente nos conformamos con nuestras propias fuerzas? ¿O solamente nos conformamos con nuestros propios recursos? Es que muchas veces, si Dios no hace algo, estamos realmente perdiéndonos, ¿no? Y perdiendo la oportunidad de que Dios lo haga. Y lo importante en esto era que, y si Dios no lo hiciera, pues no importa, igual seguiré sirviendo al Señor, porque mi servicio, mi amor, mi compromiso no está negociado con lo que Él hace conmigo. Pero creo que Él lo puede hacer, si Él quiere. Y si no quiere, conozco a ese Dios de amor. Que lo que Él quiere para mí, aunque no sea lo que yo le pido, es la manifestación más grande de su amor para conmigo. Aun cuando a veces no lo entiendas, aun cuando a veces no lo comprendas, lo que no podemos dudar es del amor y de la gracia de Dios para con nosotros. Pero es cierto que cuando buscamos algo sobrenatural, hay algo que también tenemos que hacer. Porque el Señor le dijo, buscad y hallaréis. ¿Cuál es nuestra parte? Buscar. Pedid y se os abrirá. ¿Cuál es nuestra parte? Pedir. O sea, hay algo en ese obrar sobrenatural que nos involucra a nosotros. A veces podemos hallar cosas quizás sin buscar, ¿no? No sé si te ha pasado ir caminando por la acera y de repente encontrarte un billete de 5 euros. O de 500. No, de 500 seguro que. Pero, o un billete, o algo, ¿no? Y tú no lo estabas buscando, pero te lo encuentras. Pero la realidad es que, por lo general, cuando digo que nosotros anhelamos, que hay algo que yo busco, que quiero, que necesito, la actitud debería ser no una actitud de, bueno, lo que Dios quiera solamente, sino, a ver, yo quiero que Dios sobre en mi favor. Quiero que Dios escuche mi clamor. Quiero que Dios ponga atención a la oración, al ruego que presento delante de Él. Esto nos encontramos en esta historia que vamos a ver hoy, en Lucas capítulo 7. Una historia muy interesante, y esto sería nuestra parte en el milagro, podríamos llamarle así a este tema, nuestra parte en el milagro de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, está hablando de Jesús, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es interesante este pasaje. Primero porque es un milagro que Jesús hace a alguien que podríamos considerar que no era digno de recibir tal milagro. Porque este era un centurión romano. Era un enemigo del pueblo de Dios. Era alguien que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y si hay alguien a quien no me dan muchas ganas a veces de hacerle milagros, es a mis enemigos. Pero el problema es que si vemos en el contexto, Jesús había estado enseñando un capítulo anterior acerca del amar a los enemigos y acerca de no juzgar. Y como Jesús es coherente, resulta que lo que él enseña, practica. Fíjate en qué problema nos mete a nosotros. Porque por eso es que comienza así este pasaje. Después que hubo terminado todas sus palabras. ¿Cuáles eran sus palabras? Sus palabras eran las enseñanzas que él les había dado. Y él les había dicho: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldijeren, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os calumnian. Y en el verso 35 del capítulo 6 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Una enseñanza estupenda, ¿verdad? Una enseñanza genial, una de esas enseñanzas que todos conocemos. Pero ahora llegaba el momento de la verdad. Viene de parte de un enemigo a pedirle a Jesús que sane a su siervo. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos llega el momento de actuar conforme a lo que fuimos enseñados o a lo que enseñamos? Cuando es el enemigo el que golpea la puerta de nuestra casa buscando de nosotros un favor o una acción de misericordia. Y sin embargo, Jesús, obviamente, a pesar de que no era judío, que era romano, a pesar de que era un enemigo de su pueblo, él fue a la casa de este centurión. Pero tenemos que ver algunos detalles que a mí me llaman la atención de este centurión, de este romano. Unos detalles que me llaman la atención es que dice: el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, era el que estaba enfermo. O sea, este era un centurión que, a pesar de su autoridad, a pesar de su carácter romano y a pesar de formar parte de la élite del ejército romano, quería a su siervo, amaba a su siervo. Era un hombre que tenía un corazón sensible a las necesidades de los más débiles, de los menos favorecidos, de una condición inclusive, si se quiere, más, porque él hubiera pedido por su esposa, quizás hubiera pedido por su hermano, quizás hubiera pedido a Jesús por sus padres, pero por un siervo. Los amos de aquella época no pedían por un siervo. Cuando el siervo se enfermaba, y si se enfermaba grave, pues había que matarlo, porque así causaba menos gastos. Mientras antes muera, mejor. Sin embargo, este centurión tenía sensibilidad ante la necesidad de su siervo. Esto preparó de alguna manera el corazón para recibir ese milagro. Nosotros a veces tenemos que decir: Señor, ayúdame a tener sensibilidad por aquellos a los que están a mi lado. No solamente esto, sino que dice que los que habían ido, los judíos que habían ido, le dijeron: ama a nuestro pueblo. O sea, no solamente amaba a sus siervos, sino que amaba a los judíos, ¿no? Y esto era también notorio en este centurión, porque los romanos no amaban a los judíos. Los romanos tenían a los judíos como un pueblo esclavo, como un pueblo en minoría, como un pueblo despreciado para ellos. Pero dice:
Este amaba a los judíos. Y no solamente esto, sino que les hizo una sinagoga. O sea, amor en acción. No era solamente amor de palabras, no era solamente que él decía amarlo, sino que lo había demostrado construyéndole una sinagoga. Pero aquí es donde los religiosos se equivocan. Porque los religiosos creyeron que podían conquistar el corazón de Jesús con esto y les dice, Él es digno de que tú le hagas este milagro. Y es que a veces ese es el pensamiento que se nos mete a nosotros. ¿Sabes? El centurión amaba a su siervo antes de oír a Jesús. Este centurión amaba a su siervo y amaba al pueblo de Israel antes de conocer de Jesús. Y le había construido la sinagoga antes de que su siervo se enfermara. O sea, él no lo hizo a los efectos de conseguir un milagro. ¿Está entendiendo esto? Porque a nosotros nos encanta negociar con Dios. Y no entendemos cómo es que Dios no negocia con nosotros. Nos encanta decirle a Dios, pero Dios, si yo te he servido toda mi vida, ¿por qué? ¿Han escuchado esta frase? ¿Por qué me pasa esto? Porque creemos inconscientemente que el hecho de yo haber servido a Dios, el hecho de yo haber sido fiel a Dios, el hecho de yo haber, construido una sinagoga, me daría derecho a exigirle a Dios que ahora obre a mi favor. Y entonces estos judíos, como todo, porque esto es la transacción siempre es de los religiosos. Los religiosos son los que dicen, si Dios me concede esto, pues yo haré esto otro. En nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, hay un lugar que se llama Luján, que tiene la iglesia más importante del país, una de las más conocidas, y el tema es ese. Si Dios me da tal cosa, me voy caminando a Luján. Esa es la expresión. Me voy caminando a Luján. Porque queremos negociar con Dios. Ya sea por lo que yo hice antes, o ya sea por lo que haré después si Dios me concede un milagro. Y eso no prepara nuestro corazón para el milagro. Porque a Dios no lo podemos impresionar con nuestras buenas obras. No fue el centurión el que le mandó a decir esto. Ya lo vamos a ver después, ¿verdad? Fueron los religiosos los que quisieron poner sobre la mesa lo que él había hecho por ellos. A ver, una sinagoga, ¿no vale la pena una sanidad para un siervo? Y no podemos impresionar a Dios con nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras delante de Dios, dice la palabra, son como trapos de inmundicia. La única forma de poder prepararnos para tocar el corazón de Dios, para que Dios haga un milagro en nuestra vida, es simplemente reconociendo que no merecemos absolutamente nada. ¿Cuál es la definición de frustración? No recibir lo que creo que merecía. Por eso es que hay muchos cristianos frustrados con Dios. Cada vez que nosotros sentimos en nuestro interior, aunque no lo digamos, pero lo sentimos en nuestro interior, alguna veta de frustración, es porque en realidad creíamos merecer algo que no recibíamos. Yo creía merecer algo y no lo recibí. Y eso nos frustra, y el siguiente paso de la frustración se llama enojo. Y es la razón por la cual tanta gente hay enojada con Dios, e inclusive enojados unos con otros. ¿Cuáles son los principales motivos de enojo en un matrimonio? Que la expectativa que yo tenía sobre mi esposo o sobre mi esposa no la cumplió. Yo, por ejemplo, era una persona que en el tema de las comidas, mis padres mi mamá era muy ordenada, ¿no? Ella tenía para cada día una comida. Entonces sabía que los lunes, por ejemplo, había pastel de papas o lentejas. Bueno, mi papá hacía pastel, que era mi comida preferida. Así que cuando yo ya salía de la escuela, ¿saben a qué tenía sabor en la boca? A pastel de papa. Pero claro, cuando me casé, resulta que los lunes no había pastel de papa. Había los martes. Pero no era un problema de mi esposa. No era un problema de mi esposa, era un problema de mis expectativas.
Era un problema de lo que yo esperaba, anhelaba, tenía ya en mi disco duro, y de repente cuando no lo tenía, y en vez de pastel de papa había algo maravilloso también. Es que ahora la tengo que remar, hermano. Había algo genial también, pero no era pastel de papa. ¿Entiendes? Y eso, aunque a usted le parezca tonto, a mí me enojaba. O me ponía, por lo menos, frustrado en algo tan simple. ¿O no le ha pasado que te querías poner la camisa azul y era justo la que no planchó tu esposa? Ya, la que no es que no tienes otras camisas, pero querías esa. Tenía la expectativa. Entonces, cada vez que hay una expectativa no resuelta, se genera frustración y la frustración puede llevar al enojo. Pero con Dios tendríamos que decir, Señor, yo no espero, no merezco nada. Y si ya parto de que no merezco nada, entonces ¿qué frustración puedo tener? Ninguna. Y si yo parto de que no merezco nada y entiendo que lo que Dios me dé, aunque sea arroz con pollo en vez de pastel de papa, y entiendo que lo que Dios me dé es lo mejor para mí, pues entonces ya no hay frustración. Pero estos querían negociar con Dios. Y rogaron a Él con solicitud. Como digo, nos es muy fácil caer en esta trampa. De pensar que si estamos en Dios, ahora todas las cosas deberían ser súper guay. Que no tendríamos que tener problemas. Que no tendríamos... ¿Por qué mis padres mueren? Si yo era un siervo de Dios. ¿Por qué mi esposo fallece? ¿Por qué mi hijo se enferma? ¿Por qué yo sufro un accidente? ¿Por qué? Porque de alguna manera alguien nos ha vendido esta idea de que si estamos con Dios nada malo nos puede pasar. Y no es lo que la Biblia dice. Y que no deberíamos negociar nuestra fidelidad, ni nuestro servicio, ni nuestro amor, ni nuestro compromiso con Dios por lo que Dios haga por nosotros o no. Porque lo que más importante que Dios podía hacer por nosotros ya lo hizo. Lo más importante que Dios podría hacer por tu vida no es darte un trabajo, no es sanarte una enfermedad, no es lo más importante que Él tendría que hacer por tu vida, ya lo hizo, que fue dar a su Hijo Jesús en la cruz por ti y por mí. Ahora, como decíamos, este centurión no lo hacía las cosas para negociar con Dios, sino que era su estilo de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que Dios no está esperando que nosotros hagamos algo para que en algún momento podamos negociarlo, sino porque es realmente nuestro estilo de vida. Y dice que cuando él llegaba hasta donde estaba este muchacho enfermo, estaba llegando a la casa del fariseo, en el versículo 6, dice, pero cuando oyó que estaba lejos, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno. A ver, ¿no? Los fariseos a decirle, este es digno. Y él mismo diciendo, no soy digno. No soy digno ni siquiera de que entres en mi casa. No soy digno ni siquiera de ir a ti. Y ahora uno entiende por qué es que Dios a veces obra esos milagros maravillosos en aquellas personas que se reconocen que no son dignas de recibir nada. Simplemente dependen de la gracia y de la misericordia de Dios. Ahora, a pesar de no ser digno, pidió. Porque una cosa es reconocerse que yo no soy digno y otra cosa es no pedir. Yo no soy digno, pero voy a pedirle. ¿Por qué? Porque puedo entrar confiadamente al trono de su gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y que si Dios me va a hacer algo en mi vida, no será porque yo soy digno, sino porque Él le ha placido hacerlo. Porque su amor y su misericordia se extendió a mi vida para hacer algo o para fortalecerme, consolarme y alentarme si no lo hace. Ese es nuestro Dios. Y Él entiende algo que nosotros tenemos que entender. Este era un hombre que
a pesar de no sentirse digno, sí tenía una plena certidumbre de fe. Una fe que vino cuando él escuchó hablar de Jesús. Porque ¿de dónde viene la fe? Sino por el oído. Dice, cuando él escuchó hablar de Jesús, envió a personas a decirle que venga a ver si puede sanar a mi siervo. Y no solamente esto, sino que él entendía la autoridad que había en Jesús. Dice, yo no soy digno, pero di la palabra. Di la palabra. ¿Sabes? Hay un poder creador en la palabra de Dios. Todas las cosas desde el Génesis fueron creadas por su palabra. Di la palabra. Si nosotros solamente dijéramos, Señor, di la palabra a mi vida, di la palabra a mi corazón. No solamente, Señor, yo quiero leer la Biblia, quiero que digas una palabra a mi interior. No solamente quiero saber lo que la Biblia dice, quiero saber lo que tú me dices a mí a través de la Biblia. Quiero que, Señor, tú reveles tu verdad para mi vida. Pablo oró 3 veces por su enfermedad. Oró 3 veces por un milagro, hasta que Dios dijo la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hubo una palabra de Dios. Ahora, ¿dónde la encontró Pablo? No la encontró en el Antiguo Testamento, que era la Biblia que usaban los primeros discípulos y los apóstoles. La Biblia que usaban era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo, pues nada, se estaba escribiendo. Pero Pablo tuvo la certeza de que eso se lo estaba diciendo Dios. ¿De dónde lo había sacado? Es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu. Es una revelación que viene del Espíritu de Dios. Dios nos habla por su palabra, pero Dios también nos habla por su Espíritu. A veces tenemos que decirle, Señor, dime una palabra con relación a esto. Porque una palabra tuya bastará. Hay autoridad en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay gracia en la palabra de Dios. Si los cielos y la tierra se crearon por la palabra de Dios, por una palabra, Dios puede hacer cosas nuevas. Dios puede hacer un milagro. Dios puede revertir. Por eso fue, ¿se acuerdan el problema con Moisés? Que Moisés terminó sin entrar a la tierra prometida. Menudo viaje, 40 años para quedarse a la orilla. ¿Pero saben por qué se quedó a la orilla? Porque en un momento Moisés va a pedirle agua a Dios. El pueblo siempre estaba ahí quejándose. Y Dios le dijo, háblale a la roca. Y dile a la roca que saque agua. Y este Moisés iba tan enojado, tan en sus fuerzas, tan lleno de ira, que agarró la vara y golpeó la roca. La roca dio agua. Pero Dios juzgó a Moisés y le dijo, por cuanto golpeaste la roca en vez de hablar. Porque es ejercitar el poder que hay en la palabra, en declarar la palabra de Dios. Con el corazón se cree para justicia, pero con la palabra se confiesa para salvación. Para salvación o para condenación. Dice Santiago, puede salir de una misma boca, de una misma fuente, agua dulce y agua amarga. Pero es que nosotros tendríamos que decir, sí, de nosotros mismos, que a veces decimos, yo creo que Dios es todopoderoso, pero ¿quién me va a ayudar en esta situación que estoy viviendo? Esta cosa no cambia más. Esta persona nunca conocerá al Señor. A ver. Hay poder en las palabras. Las palabras son semillas que se siembran, y mucho más en las palabras, obviamente, de Dios. Di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy puesto bajo autoridad. Ahí está el concepto, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios. Este hombre lo entendía, porque él dice, yo tengo 100 hombres a mi cuidado y le digo a este que va y chito boca. Ah, ya sé, chito boca. Bueno, se calla la boca y hace lo que le digo. Que no anda con que, no sé si será el tiempo, tal vez voy a ver, espérate. No, un centurión decía, ve, y el soldado iba. Él decía, yo sé lo que es tener autoridad.
Y esa autoridad le estaba reconociendo a Jesús. Cuando nosotros vamos a buscar, cuando nosotros estamos necesitando que Dios haga un milagro, tenemos que partir de saber que no merezco nada, de saber que será la gracia de Dios, pero de saber que tengo que pedir y de saber que tengo que reconocer que Él tiene toda autoridad. No crea, dice la palabra, que el que pida dudando recibirá cosa alguna del Señor. Porque somos como la espuma del mar que va y viene. ¿Por qué a veces nosotros no recibimos lo que pedimos? Porque a veces dudamos de la autoridad que Dios tiene para hacer un milagro en nuestra vida. Seguramente tenemos que reconocer que ni tú ni yo somos dignos, pero que sí podemos pedir que Dios haga algo que tenga que ver con su dignidad y con su poder y no con el mío. Y Dios hace cosas maravillosas cuando creemos en Él. Teníamos a un niño en Argentina enfermo con leucemia y en un momento él tuvo un coma hepático. Tenía cándida, es una enfermedad que ataca al hígado y su hígado dejó de funcionar. Cuando le fuimos a ver, el médico nos dijo, bueno, esto es sobre llovido mojado, porque no se puede operar, no se puede hacer nada. Esto es una cuestión de horas. Y oramos esa noche, allí en su lecho, en el hospital, pedimos un milagro de parte de Dios, clamamos al Señor por él, y al otro día, cuando le fuimos a ver, estaba sentado en su cama comiendo un yogur, y nosotros le dijimos al médico, cuando él dijo, no hay más nada que hacer, nosotros le testificamos al médico, le dije, Dios tiene la última palabra, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer cosas nuevas, Dios puede aún restaurar un hígado. Y me acuerdo cuando llegó el médico y se acercó a la cama y yo ya estaba allí como me dice, me ganaste en esta. Le digo así, ¿no? Me ganaste en esta. Yo dije, no, porque no es uno, es Dios. Y Dios tiene poder para hacer, si Él quiere, todas las cosas nuevas. Pero tuvimos que aprender a pedir osadamente. ¿Sabes lo que es pedir osadamente? Es pedir cuando tus ojos no te dan crédito a lo que tienes que pedir. Entonces, ¿qué voy a pedir por esto? ¿Qué voy a pedir por esto? Pero de repente tú tienes que sacar tus ojos, como decía Shane, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y estar dispuestos a clamar, a orar insistentemente, a arriesgarnos por nuestro milagro. Como aquella mujer que Jesús estaba rodeado de personas y dijo, si tan solamente pudiera tocar el borde de su manto. Y yo no sé cómo hizo esta mujer para meterse entre medio de las personas, allí que lo apretaban a Jesús. No sé si fue así a gatas entre medio de todas las piernas, si fue empujándose, metiéndose, pero ella tenía una cosa en claro, no le importaba lo que pensaran los demás, no le importaba lo que la gente creyera, no le importaba que todo el mundo la llamara inmunda, lo que ella decía es, si solamente pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. Y dice que Jesús, cuando sintió que poder salió de ella, le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Sabes? Cuando este hombre le dijo así a Jesús, le dijo, solamente di la palabra. Jesús tuvo una reacción muy interesante, dice que se maravilló. Porque dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Solamente dentro de todas las veces que se utiliza la palabra o el verbo maravillarse en la Biblia, solamente 2 se refieren a Jesús. 2 veces que Jesús se maravilló. Una, en este
pasaje. Y en otra cuando se maravilló al ver la incredulidad del pueblo. Qué interesante, ¿no? Dios se maravilla por la fe, pero también se maravilla de nuestra incredulidad. Claro, será diferente forma de maravillarse, ¿no? A veces tenemos que ir a Dios con lo que nos queda de corazón y poder decirle como aquel padre que quería pedir por su hijo, y Jesús le dice muy claramente: si crees, al que cree, todo es posible. Y este hombre responde a boca de jarro: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y a veces es el mejor punto de partida. En vez de decir tantas palabras grandilocuentes y que llenan el oído de los que nos rodean, en algún momento tendremos que decir: Señor, no me da la fe para creer en esto. Ayúdame en mi incredulidad, pero haz un milagro en mi vida. Haz una obra en mi situación. Conforme a lo que decíamos el domingo pasado, ¿no? Y si aún no lo haces, pero hazlo. Orar arriesgadamente para ver a un Dios de milagros. Pide con perseverancia, sin desmayar, como aquella mujer que iba y golpeaba la puerta del juez. Y el juez no le hacía justicia. Fue la mujer. Y el juez nada. Porque este juez no le temía ni a Dios ni a los hombres. Y en un momento dijo: vale, aunque no le tema ni a Dios ni a los hombres, con tal de que esta mujer deje de golpearme la puerta, le haré justicia. Y esta historia Jesús la contó para enseñar acerca de orar sin desmayar. Y orar sin desmayar. ¿Cuánto hace que estás pidiendo por tu milagro? No es tiempo de desmayar. No es tiempo de desmayar. En un momento el rey estaba rodeado de sus enemigos y fue el profeta de Dios y le dice: sacude tu espada contra el piso. Y el rey sacudió una vez, sacudió 2 veces, sacudió 3 veces y se detuvo. Y el profeta le dijo: qué lástima. Si hubieras continuado, vencerías a tus enemigos totalmente. Pero como no continuaste, seguirán siendo una espina para ti. Es que a veces nos quedamos a las puertas, nos quedamos en la última oración. ¿Sabes cuál es la gota más famosa? ¿Cuál es la gota más famosa? La gota que como el vaso, ¿verdad? Esa es la gota más famosa. Pero para que exista la gota más famosa, hubieron miles de gotas que lo fueron llenando. Para que llegue el vaso a colmarse, tuvimos que ir llenándolo gota a gota, ¿no? Esa es la idea. Pero claro, se hace famosa la última. Como se hace famoso a veces el último que ora. Pero para que ese último que orara ocurriera el milagro, hubieron muchas gotas de perseverancia, de amor, de pasión, de dolor, que fueron llenando el vaso. Así que no te desmayes. Seamos osados para pedir a Dios. Seamos arriesgados para pedir a Dios. Seamos perseverantes en el pedir a Dios. Porque yo creo que tenemos un Dios de milagros. Cantábamos: si el mar no se abre, camino sobre el agua. Tú sabes que, bueno, siempre dicen, ¿no? ¿Sabes cuándo es cuando el creyente más miente? Cuando canta. Porque cuando cantamos hacemos tantas declaraciones increíbles que si después cuando las tenemos que vivir, nos quedamos ahí, ¿no? A veces somos igual que las canciones románticas, ¿no? Prometemos amor eterno, yo te prometo. En la canción, pero después. Y con Dios hacemos lo mismo. Yo creo que Dios puede mover montañas, pero después
Cuando la montaña está delante, Jesús enseñaba acerca de amar a los enemigos y fue a la casa de sus enemigos y obró un milagro en quien no era digno, como nosotros, que no somos dignos. Podemos pedir a nuestro Dios por ello, ¿verdad? Yo no sé cuál es aquello por lo cual estás clamando, aquellas cosas que están allí en lo profundo de tu corazón. Pero quisiera que en un momento lo puedas volver a traer a tu mente y puedas presentarlo delante del Señor. Deja que el Señor te hable en esta mañana la palabra. Señor, di la palabra. Necesitamos, Señor, un milagro en nuestra vida. Un milagro de restauración, un milagro de sanidad, un milagro de salvación. Señor, queremos ver que tú obras. Padre, clamamos a ti en esta mañana. Esperamos en ti, confiamos en ti, Señor. No queremos negociar contigo, solamente saber que tú eres un Dios bueno con nosotros y que escuches nuestro clamor. Pero, Señor, aún si nos falta fe, aumenta nuestra fe. Que podamos aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. Que podamos ver con los ojos de la fe, Señor, como viendo el invisible, con la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Creyendo realmente que tú puedes hacer algo nuevo en nosotros. Hazlo, Señor, en esta mañana. Quiero levantar a ti misma, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¿Tú quieres decirlo en esta mañana al Señor? Señor, mira el milagro que estoy pidiendo por ti. Mira, Señor, lo que hay como carga en mi corazón. Mira, Señor, lo que estoy esperando que tú obres. Y aunque, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, di la palabra. Yo te invito a que si tú estás clamando esto, tú puedas ponerte en pie allí donde estás. Pero solo para decirle, Señor, aquí estoy, parado en fe. Porque creo que tú eres poderoso, Señor. Y aunque mis ojos no lo hayan visto hasta hoy, Señor, tú puedes obrar. Tú puedes hacer en este tiempo la diferencia. Señor, alienta mi corazón en ti. Sí, Jesús. Quiero levantar a ti misma, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia
abrir caminos donde no lo hay. Tú eres el que abre surcos en el mar. Tú eres, Señor. Tú eres nuestro Dios, poderoso, maravilloso, amoroso. Señor, enséñanos a esperar en ti, a guardar en ti, Señor. A creer que tú puedes hacer un milagro. A creer que lo que tú obras en nuestra vida, Señor, es porque nos amas. Es porque tienes cuidado de nosotros. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? ¿En quién nos refugiaremos si no es en ti, Señor? Levanta tu oración esta hora. Haz tu oración allí en tu corazón. En una voz suave. En una voz que puedas decirle, Señor, esto es lo que yo estoy esperando. Decláralo con tu boca. Decláralo con tu boca. Dile, Señor, yo estoy esperando obrar en mi vida, Señor. En mi salud, en mi familia, en mis hijos, en mi esposo. Señor, obra un milagro, Dios. Un milagro creativo, un milagro de transformación, de salvación, de restauración. Señor, restaura las relaciones que están rotas. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Una vez más, dile. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Sí, Señor, creemos en ti. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, esperamos en ti. Aguardamos en ti. Señor, di la palabra que sacie nuestra necesidad en esta hora, en la cual podamos confortarnos, consolarnos, animarnos. Espíritu Santo de Dios, habla nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Toma asiento.